Muy bien, continuando entonces con lo que viene a ser la aplicación de la integral definida, y obviamente estamos viendo nosotros lo que son los sólidos de revolución, ¿no? O sea, el cálculo de los volúmenes de los sólidos de revolución. Esta vez hablaremos acerca de lo que viene a ser el método de la corteza cilíndrica. ¿Pero en qué consiste esto de acá? Bueno, simplemente en que nosotros vamos a tener en un plano cartesiano, ¿no? Vamos a ponerlo así, por ejemplo, en un plano cartesiano, este es el eje de las ordenadas y este es el eje de las abscisas. Bueno, en ese plano cartesiano déjame decirte que vamos a tener una función, vamos a ponerla así, la función f, en la cual nosotros vamos a limitar un área. ¿Ya? Estamos limitando entonces un área mediante dos puntos, a los cuales le vamos a llamar el punto A, y bueno, por acá lo borramos un poco, el punto B. X le voy a poner acá. Perfecto. Entonces, obviamente a la hora que yo limite eso y determine un área, porque acá se va a determinar un área de región, tal y como lo puedes observar, mediante esas dos rectas, obviamente el eje de las abscisas y la gráfica de la función. Cuando se determine entonces esas áreas que tú estás observando, simplemente diremos lo siguiente, de que si tú lo haces rotar alrededor del eje de las ordenadas, o sea, alrededor de este eje, si lo hago rotar, simplemente se determinará una figura similar a la que tú estás observando, que está bastante bonita, ¿no? Déjame decirte. Bueno, profesor, o sea que este sólido se obtiene a la hora de hacer rotar este de acá a través del eje de las ordenadas. Por supuesto, es el sólido que se requiere. ¿Y se podría calcular el volumen de ese sólido? Por supuesto que se puede calcular el volumen de ese sólido. Entonces, para poder calcular el volumen de este sólido, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué cosa, profesor? Bueno, diremos, sea una función f continua en el intervalo AB. En el intervalo AB. De tal manera que decimos entonces tal que A es mayor o igual que 0 y F también es mayor o igual que 0. Decimos A es mayor o igual que 0 y F es mayor o igual que 0. Bueno, si se cumple entonces que A es mayor o igual que 0 y F es mayor o igual que 0, bueno, F de X encima, vamos a poner eso, F de X mayor o igual que 0, obviamente se va a cumplir para todo X que pertenezca al intervalo cerrado AB. Bueno, se cumplirá simplemente que el volumen, decimos entonces, el volumen de revolución al girar alrededor del eje X, eje Y, al girar alrededor del eje Y, la región determinada por la curva F, el eje de las ordenadas, o sea el eje Y, las rectas X igual a y X igual a
B. O sea, entonces, al girar alrededor del eje Y en la región determinada por la curva, F, el eje Y y las rectas X igual a A y X igual a B, se calculará, ¿cómo, profesor, se calculará? De la siguiente manera. Y entonces, profesor, se calculará que el volumen de la figura de revolución, ese volumen, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la integral definida, bueno, multiplicado primero por 2pi. 2 veces pi por la integral definida de A a B. ¿De quién, profesor? De x multiplicado por la función f de x. Diferencial de x. Bueno, déjame decirte que esta sería la forma. Ojo, la fórmula de cómo calcular. ¿Qué cosa, profesor? Cómo calcular el valor del volumen de esa figura de revolución que estás observando ahí. Fácil y sencillo como todas. Claro que sí.